Pues bien, hoy la Santa Iglesia pone en la liturgia de hoy un evangelio de festividad, un evangelio de alegría, pues son unas bodas, pues. ¿Y por qué la Iglesia pone en Epifanía el evangelio de las bodas de Caná de Galilea? Porque es la tercera manifestación de nuestro Señor. La primera fue a los magos, la segunda fue en el río Jordán, cuando San Juan estaba bautizando, y la tercera fue ahí, en las bodas de Caná de Galilea, donde hizo el primer milagro. Pues bien, entonces hay que ubicarse en el Evangelio. Entonces, siempre para hacer la oración, hay que diferenciar lo que es rezar y lo que es orar. Lo que es rezar, uno puede rezar el rosario, etcétera, etcétera. Siempre tiene que ser, no puede ser solamente vocal, siempre tiene que ser oración mental. Es decir, yo estoy rezando el rosario y paso de María. ¿Sí? Entonces Santa Teresa dice, no por mucho que mueva los labios, a eso lo llamo oración. No, tiene que estar acompañado con la mente. Entonces, por ejemplo, estamos rezando el misterio gozoso de la Encarnación, entonces yo me ubico en la casita de Nazaret como la Virgen estaba en su habitación rezando los salmos, meditando, lo que fuera. Estaba dedicada justamente a la contemplación, por eso no estaba haciendo los quehaceres, porque el ángel de San Gabriel se le apareció seguramente mientras estaba haciendo oración. Bueno, entonces siempre conviene cada vez que uno reza, que también la oración sea mental, es decir, ubicarse, hacer composición de lugar, que se llama. Entonces, como un pequeño esclavito, dice San Ignacio de Loyola, uno está ahí contemplando a ver qué es lo que hacen, quiénes son los personajes, qué es lo que hacen, cómo hablan, qué dicen, y de ahí sacar unas conclusiones, unas referencias, unos propósitos para mi vida propia. Muy bien, entonces, una cosa es, por eso decía, rezar, y otra cosa es orar. La oración siempre termina con un coloquio, la oración siempre termina contemplando lo que pasa y siempre termina con un coloquio. Por ejemplo, en el caso que estábamos diciendo recién de la Encarnación, uno termina con un coloquio con la Virgen María, entonces ofreciéndose a su servicio, ofreciéndose a lo que necesite, etcétera, etcétera, para su honra y para su gloria, pues, etcétera, etcétera. Y así todo lo demás. Entonces, la oración siempre tiene que terminar con un coloquio, porque uno está rezándole a alguien, o también con cualquiera de las tres divinas personas, como siempre decimos, ¿no? La gracia nos capacita para poder comunicarnos con Dios Trino. Muy bien, ¿por qué? Porque el alma está elevada al orden sobrenatural. Muy bien, entonces, hoy vamos a hacer eso, vamos a contemplar la escena. Vamos a contemplar la escena, vamos a ir junto con los esposos a estas bodas. Nazaret de Galilea, Nazaret de Galilea, hacia la Caná de Galilea, quedaba más o menos unos 10 kilómetros. O sea que probablemente eran parientes los que se casaban porque habían invitado a la Santísima Virgen, pues la Santísima Virgen fue, evidentemente, así que, y serían, digamos así, una familia que habían invitado mucha gente, porque ahí dice, estaba la madre, y también habían invitado a Jesús con sus discípulos, pues, y estaban ahí, pero claro, llegada la mitad de la fiesta, las fiestas duraban prácticamente una semana. Entonces, llegada la mitad de la fiesta, se ve que la Virgen tenía comunicación con esta gente, por eso digo, a lo mejor eran familiares, y se enteró que faltaba vino, que se había acabado el vino. Y que se acabe el vino en una fiesta que dura una semana, es un bochorno, unas bodas, tener esta falta, digamos así, para invitar a los invitados, es un bochorno. Entonces, la Virgen le dice, no tienen vino.
Sí, ¿qué nos va? Todavía mi hora no ha llegado. Mi hora no ha llegado. Porque parece ser que algunos invitados especiales, a su turno, eran los que ofrecían el vino a los invitados. Así que probablemente los dueños de la casa, los anfitriones, le habían pedido a nuestro Señor que ofreciera el vino. Esto es muy simbólico, lo que ofreciera el vino. Entonces, todavía no llegó mi hora. ¿Qué nos va a tirar mi mujer? Entonces, sin embargo, a partir de ese momento, el reloj de nuestro Señor siempre está adelantado, porque se lo pidió la madre. Claro, siempre está adelantado. Entonces, cada vez que uno le pide algo, nuestro Señor adelanta las gracias que nos iba a conceder porque se lo pide la madre. Entonces, siempre el reloj de nuestro Señor está adelantado cuando ella se lo pide. En este caso, pasó así. Entonces, bueno, le dijo que no tenían vino, entonces nuestro Señor va y le dice a los sirvientes que llenaran las tinajas. Las tinajas estas estaban destinadas, como dice el Evangelio, a la purificación de los judíos. Los judíos se purificaban todo el tiempo, las manos, la cabeza, los pies, todo el tiempo se estaban purificando. Entonces necesitaban mucha agua. Entonces estas tinajas contenían casi más de 100 litros cada una. Casi más de, dice, 2 o 3 metretas. Una metreta son 36 litros más o menos, así que había más de 100 litros en cada tinaja. Entonces, les dice que la llenen y lo llenaron hasta el borde. Dice, bueno, ahora vayan y saquen y vayan a darle al maestresala, que era el jefe de los sirvientes, que pruebe. Y claro, cuando probó el vino, dice, este vino está espectacular. Y probablemente el vino haya sido el mismo que usó en la última cena nuestro Señor. Es una uva, un vino tiene 14 grados de alcohol y un poquito más. Se saca de la uva Sirac, que es conocido. Probablemente haya sido ese el vino que convirtió en pero todos hacen al revés, cuando ya están en la mitad de la boda, cuando ya están todos medio pasados, etcétera, etcétera, ya después empiezan a ofrecer el vino barato. Dice, pues vos hiciste al revés, este es un vino excelente. Y no sabía de dónde había procedido, pero sí lo sabían los sirvientes. Y los discípulos, dice el Santo Evangelio, que leyeron en él, se manifestó como, con este primer milagro, el milagro, nosotros sabemos que es la modificación o la transformación de una ley natural, ¿no? La modificación o la suspensión. Yo me rompo a un pie ahora acá. ¿Y qué dice la ley natural? Que no me toca enyesar, que tiene que pasar tiempo para que se me mejore, etcétera, etcétera. Pero confiadamente le rezo a nuestro Señor que por favor me cure porque necesito tener el pie sano. Y ¡tac! Y qué curado. Quiero. Y el Señor quiero. Y se produce el milagro. Entonces es la supresión o la modificación de una ley natural. Eso es el milagro. Y únicamente lo puede hacer el Creador. Entonces el milagro lo hace Dios. Y acá era el único que podía convertir agua en semejante vino a nuestro Señor. Pero es muy simbólico esto, porque eran las tinajas donde los judíos se purificaban. Sin embargo, en este momento están convertidas en un vino. Esto significa que nuestro Señor estaba como preanunciando, justamente estaba preanunciando lo que iba a ser después en la última cena. Su sangre era la que iba a purificar. Ya no hacía falta la purificación de la antigua ley, de la ley de Moisés, que evidentemente ahí seguían esta gente, ¿no? Por eso estaban presentes nuestro Señor y la Santísima Virgen. Entonces, ya después de la última cena no hacía falta más eso, porque ya la sangre de nuestro Señor que hizo en la última cena será entregada por vosotros y por muchos para la redención de los pecados. Es decir, todos aquellos que acepten ser purificados por el Señor quedan purificados con su sangre, que después derrama en la cruz hasta la última gota. Bueno, con toda la agonía, la coronación
coronación de espinas, la flagelación, etcétera, etcétera, todo lo que ha padecido nuestro Señor hasta la última gota, hasta el lanzazo que le pegó a los chinos, hasta la última gota mostró hasta qué punto estaba dispuesto con su sangre a purificar los pecados de todos los hombres, desde Adán hasta el último. Y fue superabundante esa purificación que ha hecho nuestro Señor. Así como fueron más de 600 litros de vino que les habrá requete sobrado, la sangre de nuestro Señor es sobreabundante para purificar 1 y 1000 mundos, porque es la sangre del Hijo de Dios, es la sangre de Jesucristo, Dios hecho hombre. Muy bien. Entonces, esto que sirva, digamos así, que sirva para hacer nuestra meditación. Nosotros estamos en las fiestas, hagamos de cuenta que estamos invitados ahí y veamos los personajes, qué es lo que se dice, qué es lo que hacen, cómo habrán quedado los discípulos, porque estaban al lado de él. Todavía no eran todos, porque es el primer año, ¿no? Todavía no había elegido a todos los discípulos, eran los primeros, San Pedro, San Juan, Santiago, San Andrés, San Bartolomé tal vez también, Natanael, pero no eran todos. Entonces, claro, deben haber quedado cuando vieron eso, ¿y este quién es? ¿Y este quién es? Después lo ven cuando para el viento y calma el mar, que estaba en la barca, y dice, ¿quién es este que hasta el viento y el mar obedecen? Entonces, poco a poco se iba manifestando nuestro Señor, que era el dueño de todas las cosas, que Él hacía lo que quería. Porque para nuestro Señor, querer es hacer. Si Él quiere, hace. Entonces, no hay que dudar. Señor, se le acercó un leproso, dice, ¿qué quieres que haga? Limpio, quiero ser limpio. Hágase. Y se hizo. Muy bien. Entonces, así la creación, con el fiat significa hágase, con el hágase de la voluntad divina, nuestro Señor hace lo que quiere. Entonces, no es que se tardó años en hacer la creación, etcétera, etcétera. No, un acto de su voluntad, es omnipotente. Cuando Él dice, hágase, se hace, se acabó. Por eso que los primeros capítulos del Génesis, la Iglesia enseña que hay que leerlos literalmente. Cuando dice un día, es un día, no son 1000 años. Muy bien. Entonces, que la reflexión, que la gracia de la Santa Misa de hoy sea recurrir siempre a la Santísima Virgen María para pedir lo que necesitemos, porque como decíamos, siempre ella está adelante. Entonces, siempre hay que confiar en ella, y no dudar de que la sangre redentora de nuestro Señor está permanentemente a disposición del cristiano que quiera para seguir purificando, ¿sí? Para seguir santificándose cada día más. Por eso, gracias a Dios, que podemos tener el santo sacrificio de la misa, donde se hace la transubstanciación. Ya no se hace ese cambio de agua en vino, sino que el vino deja de tener propia sustancia para convertirse en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso se llama transubstanciación. Se cambia la sustancia, ya no hay más. Entonces, como decimos, o alguna vez lo hemos dicho, tanto en la hostia consagrada como en el cáliz que está, que es la sangre de nuestro Señor, los accidentes de pan y de vino están en el aire, no tocan a nuestro Señor, están en el aire, el sabor, el color, el olor, el tacto, etcétera, etcétera. Sin embargo, no tocan la sustancia, no lo tocan a nuestro Señor. Están en el aire, están colgados. Es un milagro extraordinario, es un misterio de fe, mysterium fidei, ¿no? Como se dice en la consagración. Mysterium fidei, es un misterio de fe. Bueno, entonces, nosotros tenemos la gracia de este milagro todos los días. No todo el mundo en este momento tiene esta gracia de tener la Santa Misa todos los días.
Así que bueno, agradezcamos a nuestro Señor y pidámosle, como decimos siempre, las gracias que necesitamos a través de la Santísima Virgen María, para nosotros Nuestra Señora de Luján. Y que así sea. Padre, Hijo y Espíritu Santo.